TV UAP y la Dirección Institucional de Igualdad de Género presenta Debates desde la Academia, por una universidad libre de violencia y discriminación. Hola, soy la maestra Carolina Centeno Roldán, responsable del área de institucionalización y transversalización de género de la Dirección Institucional de Igualdad de Género de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Bienvenidas y bienvenidos a Debate desde la Academia. En este programa abordaremos el tema transversalización de género en la universidad. En la UAP trabajamos por una universidad libre de violencia y discriminación. Les damos la bienvenida a quienes nos acompañan en este día, maestra Alma Guadalupe Martínez Sánchez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy maestra en Historia, egresada del Instituto de Ciencias y Humanidades Alfonso Vélez Pliego, y mi tema de investigación es el género y las masculinidades. También abordo lo que son los trabajos de Historia de la Cultura en Puebla. Al compañero doctor Miguel Lucero. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas. Un placer poder estar con ustedes. Soy doctor en Estudios Culturales por el Colegio de la Frontera Norte, maestro en Sociología, igual por el ICSI de la UAP y licenciado en Antropología Social. Mucho gusto. Gracias. Y finalmente a la maestra Catalina Reyes Santos. ¿Qué tal? Buena tarde, buen día a todas y todos. Pues un gusto estar aquí. Yo soy egresada orgullosamente de la UAP, soy antropóloga social, tengo una maestría en gestión del desarrollo social por el Colegio de Posgraduados y bueno, he trabajado en la administración pública prácticamente desde que egresé. Actualmente trabajo en la Secretaría de Igualdad Sustantiva, soy directora de transversalidad de la perspectiva de género. Muchas gracias. Pues gracias a todas y todas ustedes que me acompañan. Y el día de hoy tenemos algunas preguntas a responder sobre qué tan importante es la transversalización de género en la universidad. Nuestra primera pregunta es, ¿qué es transversalizar el género en la universidad y en el conocimiento social? Le cedo la palabra, maestra Alma. En este caso, a mí me gustaría primero plantear ciertas diferenciaciones. En el caso de que en la universidad considero que todavía hay muchas zanjas por cavar, y me refiero a que hay que trabajar todavía más cuestión de la difusión de lo que es el género, de lo que implica conocer la teoría del género y sobre todo, en este caso, difundir sobre las instancias universitarias, sobre la comunidad estudiantil, el hecho de que el género no es nada más abordar sobre la cuestión de las mujeres, sino que es abordar precisamente, transversalizar este conocimiento en el cual implique llevar a cabo una serie de dinámicas y de estrategias en las cuales podamos equilibrar esta relación de los géneros entre los hombres y las mujeres. Doctor Miguel, ¿qué opina? Me parece muy importante e interesante como abonar la importancia que tiene el colocar esta perspectiva o este enfoque. Precisamente nos sirve mucho como para conocer primero las realidades que vivimos mujeres y hombres, ¿no? Son diversas y precisamente como lo comentaba la compañera, en los estudios feministas, ¿no? Desde ahí se nos ha enseñado y se nos ha permitido como reconocer condiciones sociales que existen y desde las cuales podemos tener cierta incidencia, ¿no? Para mejorar las relaciones, para poder dar como cierto soporte, ¿no? Y aminorar estas desigualdades. Creo que pensar en la necesidad de transversalizar la perspectiva de género dentro de las universidades desde la área académica sí implica mucho el reconocer, digamos, estas fallas históricas, estas deudas históricas que han existido, ¿no? Principalmente con las mujeres, y también como plantear estas necesidades de qué podemos hacer para apoyar toda esta desigualdad que existe socialmente, no una realidad, nos permite como verla, entenderla y sobre ella actuar para poder transformar estas realidades. Gracias, maestra Catalina. Pues como yo les comentaba, mi experiencia es más del ámbito público y justamente ahí lo que nos apoya muchísimo para hacer nuestro trabajo es revisar lo que dice la ley, y en la ley está este concepto. La ley dice que esta transversalidad implica reconocer las diferencias entre mujeres y hombres y cómo actuamos justamente para reducir la desigualdad. Entonces, hay un referente legal para abordar este concepto
Y a final de cuentas, nosotras hablamos mucho también de ponernos estos lentes morados, ¿no? Lo mencionamos mucho las feministas, esta mirada que significa tener esta mirada para interpretar la realidad. Y bueno, pienso en el caso de la universidad como justo este referente para conocer, para analizar, para construir una realidad diferente. Entonces creo que es de primer orden que ustedes puedan incorporar esta perspectiva dentro del quehacer académico, universitario, de investigación, incluso la docencia, para abordar la problemática y la desigualdad que aún prevalece entre mujeres y hombres. Y bueno, a final de cuentas, pues hay que recordar que género es un concepto relacional, que implica lo que vivimos, la forma en que convivimos, la forma en que nos relacionamos, interactuamos mujeres y hombres. Entonces, bueno, ahí está la clave para no caer en estos separatismos de que es un tema que tiene que ver solo con mujeres, ¿no? Creo que ahí estaría justo el concepto clave para transformar nuestra idea de la transversalidad. Qué importante es esto último que dices, no solo es un tema de mujeres. En el ejercicio cotidiano como universitarios y universitarias, reconocer que todos y todas tenemos participación para lograr la igualdad de género al interior de la universidad, pero también teniendo un conocimiento y también una mejora en nuestras prácticas, de alguna forma vamos a incidir en la sociedad, ¿no? Participar más, encontrar estos espacios en donde comuniquemos qué es lo que pasa, qué es lo que podemos hacer, qué es lo que deberíamos estar comprendiendo por perspectiva de género. Esta parte que decía el doctor Miguel sobre los pendientes históricos que tenemos, ¿no? Efectivamente en la universidad estamos trabajando porque cada uno de los espacios, ya sean facultades, unidades académicas y administrativas, tengan esta participación de las mujeres en los programas, que se hable de cuántas mujeres han trabajado en diseño gráfico, cuántas mujeres han sido arquitectas, cuántas mujeres han trabajado en la historia. Entonces, esta forma de verlo es ya visibilizar el trabajo de las mujeres y también hacer partícipes a los hombres que las mujeres han trabajado en estas áreas de manera indistinta, ¿no? Quizá con mayores retos, con mayores esfuerzos, pero siempre hemos estado presentes en muchas áreas. Continuemos nuestra siguiente pregunta. Bueno, ¿cuáles han sido nuestras experiencias al tocar este tema de transversalización? Yo lo digo porque al principio yo como forma parte de la academia en donde te enseñan a trabajar con perspectiva de género, de alguna forma uno está transversalizando, pero cuando te dicen que existe una implicación mayor en la transversalización, empiezas a buscar otras herramientas o qué es lo que se ha hecho sobre transversalización. En este tono es la pregunta. Quisiera poder pensar, ¿no?, un poco conectándolo un poco con esto último que decías, la importancia de que en los sílabus, ¿no?, en los programas académicos, existe esta visibilidad, ¿no? Quisiera poder empezar un poco por ahí. Yo recuerdo que cuando estudiaba en la licenciatura, la mayor parte de los autores que leíamos eran hombres, ¿no? Y eran muy pocos los referentes de mujeres, como pareciera que no existieran. Y poco a poco uno indagando y revisando, uno encuentra a estas mujeres, ¿no?, que estuvieron ahí y que aportaron también a esta cuestión de las ciencias, ¿no?, o de los conocimientos. Y esto me parece súper importante porque a veces pareciera que solo en determinados programas, como bien lo comentabas, ¿no?, determinadas licenciaturas, pareciera que solamente ahí, y son grupos súper reducidos, donde estamos pujando, ¿no?, por esta necesidad de hacer visible como estas ciertas situaciones. Y pareciera que estamos como una islita ahí, ¿no? Sí. Y entonces es necesario, ¿no?, siempre que estemos pensando la importancia, ¿no?, de que estos términos, más allá como de las definiciones conceptuales o más allá de las cuestiones que estaban o que están ya asentadas en legislaciones, se vuelvan realidades materiales, ¿no?, de vivir, de experimentar, de expresar, y sobre todo que se vuelvan realidades tangibles. Y creo que para eso, ¿no?, esta importancia de tener espacios como en el que justo estamos todas ahorita, en este momento, ¿no?, precisamente permiten como ir pujando estos temas para que más personas
empiecen a conocer y empiecen a aprender. Entonces me parece súper necesario que entre más espacios de difusión, entre más discusiones existan sobre el tema, entre que, digamos, se siga empujando la necesidad de mostrar, al final es una necesidad, ¿no? Es una realidad que tenemos y que necesitamos modificar. Entonces, en la medida en que más personas lo entendamos, ¿no? Lo entiendan, que no solamente es un capricho, es una cuestión de que a alguien se le ocurrió ya y ahora con qué viene, ¿no? Sino que más bien es una oportunidad que tenemos como sociedad de poder mejorar este tipo de cuestiones. Entonces creo que por ahí iría un poco el poder reconocer que la transversalidad es un ejercicio necesario y es un ejercicio útil. Muchas gracias. Bueno, ahora le preguntaría a la maestra Alma, ¿cuál fue su primer acercamiento con el género desde la academia? Bueno, anticipándome un poco, tu ejercicio en la maestría fue estudiar las masculinidades, que es un tema que precisamente llega gracias a esta perspectiva de género. Sí, pues para mí fue un reto primero, en primera instancia, comenzar a hacer las diferenciaciones teóricas de lo que estudia el género, la historia de las mujeres y qué estudian las masculinidades. En este caso, para mí primero fue plantearme que no voy a estar peleada, el estudiar el género no estar peleada con los hombres. Tampoco estudiar el género implica que te conviertas en feminista, tampoco es eso, sino que implica el conocer los elementos teóricos que tú puedes aplicar para ver y analizar la situación relacional entre los hombres y las mujeres. Y entonces para mí fue un reto teórico abordarlo desde la perspectiva literaria y cinematográfica de José Revueltas. ¿Por qué? Porque fue precisamente conocer en primera instancia cómo se articuló la presencia del estereotipo del macho mexicano y de ahí partir hacia un debate en el cual pues yo sí me puse a escarbar más sobre José Revueltas y ver que en su lado moridor, lo que él describe como ese lado moridor, esa parte esencial en la que el hombre, el ser humano se encuentra en un caos, resulta que está y emerge el hombre sensible. Y entonces es de ahí cuando empiezo ya a conocer más a fondo lo que nos propone ahí Robert Connell, etcétera, de cómo empiezan más teóricos a incidir a que los hombres también tienen sus subjetividades, pero que como los hombres se enmascaran en la coraza del machismo, no se atreven a plantearlas. Y entonces es de esta manera en la cual yo tengo mi primer acercamiento hacia el estudio de las masculinidades. Muchas gracias. Maestra Catalina, su experiencia en la transversalización y su trabajo. Pues muchas gracias otra vez. La verdad es que ahora que les escucho estoy recordando, antes de entrar en lo que yo hago, estoy recordando justamente que en algún momento en mi vida quise estudiar un programa de maestría aquí en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y recuerdo que al inicio nos dijeron, ¿saben qué? Pero esos temas de investigación de mujeres y de género aquí no tienen cabida, ¿eh? Entonces lo recuerdo como un episodio muy desafortunado porque justamente creo que en esta universidad tiene que tener también este enfoque transversal en sus programas, en la formación de las y los futuros profesionistas. Entonces creo que estamos en el proceso de que no sea un espacio aislado, un espacio que solo competa tal vez a las áreas de ciencias sociales, sino que tenga que ver con todas las áreas del conocimiento. Como saben, pues finalmente ahora hemos llegado a un nivel en que reconocemos que el género tiene que ver con temas medioambientales, con temas de relaciones internacionales, evidentemente de política. Entonces, bueno, finalmente espero que este enfoque ya esté realmente en el camino de ser incorporado en toda, pues toda la estructura, toda la dinámica, todo el proceso de formación en las diferentes disciplinas. Entonces, bueno, creo que eso me gustaría ver pronto en mi universidad muy consolidado. Sé que están en el camino, pero me gustaría verlo mucho más consolidado. Y bueno, mi experiencia
Justamente pues es en gobierno, como ya les comentaba, he estado en diferentes administraciones, tanto de tipo municipal como estatal, incluso federal, donde hemos tratado de incorporar justo esta mirada de la perspectiva de género, esta metodología, a final de cuentas es una metodología, y como tal hay que asumirla como esta herramienta que te permite reconocer y deconstruir la realidad. Entonces, pues es una herramienta para nosotras y afortunadamente creo que desde la administración pública estamos avanzando mucho. Tenemos el primer plan estatal de desarrollo con un enfoque transversal de igualdad sustantiva, cosa que no sucedía antes. Tenemos la primera Secretaría de Igualdad Sustantiva en el Estado. Entonces, bueno, creemos que hemos avanzado de verdad a pasos agigantados en la administración pública. Y bueno, seguramente tenemos todavía muchos retos porque sí hay muchas brechas y mucho rezago en muchas materias, pero pues estamos de la mano con la academia justamente para poder atender estos rezagos, para poder ir más allá, para poder incidir en la vida de mujeres y hombres, para transformar estas relaciones basadas en la inequidad y realmente construir una sociedad igualitaria. Ese es el objetivo. Ay, muchas gracias, maestra Catalina. Pero no quiero pasar de largo y decir algo sobre lo que comentaste, maestra Alma. El género no nos hace feministas, pero Sara Sherkovich en su libro Son mejores las mujeres decía, todas las mujeres que creen efectivamente y que defendemos algún derecho que tiene que ver con las mujeres, somos feministas. Nos convierte. Y tengo una amiga que me dice, es que yo soy feminista de closet, tengo que reconocerlo, porque a veces estás con los amigos y estás con las personas, estás con la familia y no puedes decir abiertamente que eres feminista. ¿Pero por qué? ¿Por qué creen que pase esto? ¿Tienes alguna razón, una explicación? ¿Quién quiere decir algo? Voy a tomar un poquito la palabra porque desde que me llegó la invitación para esto me acordé mucho de una profesora que estuvo en el Colegio de Antropología hace bastante tiempo y ahora está en el ICSI, ¿no? Que decía que cuando ellas empezaban a marcar la currícula para una maestría precisamente en estudios feministas y de la mujer, cuando pusieron la etiqueta feminista fue así como que, ¿no? En los años así 90, así que era así de, no, ¿cómo vamos a hacer eso, no? Y para mí sí ha sido siempre como muy importante el cuestionarnos como esta transformación que sufrió, ¿no? Porque precisamente pues, dices estudios de género y no estudios feministas, ¿no? Enfoques feministas, metodologías feministas. Como que utilizamos esta palabra comodín porque para la sociedad implica también una especie de desconocimiento quizá, ¿no? Y que parece que no es tan confrontativa como actualmente tiene la connotación la palabra feminismo, ¿no? O feministas. Y es bien cierto, se ha creado, y creo que sí es importante mencionar, que toda esta cultura al final machista en la cual estamos pues viviendo todas y todos, ¿no? Sí logra como negativizar, ¿no? O ponerle esta connotación negativa para la sociedad a la palabra del feminismo, ¿no? De las feministas, ¿no? Y entonces creo que eso de darle un sentido como de querer ocultar o de no nombrar, sí tiene que ver mucho con esta carga negativa que se le ha dado, ¿no? A estas palabras. Yo quisiera aportar, también creo que mucho ha sido esta mala comparación y mala relación que se ha hecho de que feminismo es lo contrario de machismo y entonces de pronto pues evidentemente pues no te quieres poner en esa etiqueta de que, bueno, pues entonces yo soy igual que si fuera un machista, pero del lado femenino. Entonces, justo hay que tratar de evitar esas etiquetas, pues, de que pareciera que son sinónimos, nada más que uno cargado hacia lo masculino y otro cargado hacia lo femenino. No, a final de cuentas, como dice Miguel, tiene que ver con esta posición de defensa de los derechos humanos de las mujeres. Entonces, quien asume pues una posición de defensa y de apertura a los derechos humanos de las mujeres, pues ya está asumiendo una identidad feminista, lo quiera reconocer o no, y muchas veces pues tal vez hay quien lo oculta
por el estigma, ¿no?, que representa tal vez en ciertos círculos, pero creo que afortunadamente, creo que hoy asumirse feminista es pues realmente reconocerse parte de un movimiento mucho más amplio, que va en la defensa de los derechos humanos de las mujeres y que nos posiciona ante el mundo con una posición de defender causas que requiere esta humanidad. Entonces, creo que afortunadamente ya estamos pasando ese momento de que la etiqueta estaba con esta connotación negativa y hoy estamos asumiendo, pues nos asumimos las académicas, las funcionarias ya abiertamente feministas y con mucha alegría y orgullo de portar una identidad de defender derechos. Sí, yo creo que también este movimiento tenemos que reconocer que es un movimiento histórico, ¿no? Es un movimiento que ya tiene siglos presente y que nos tocó a nosotras este momento tan difícil, donde se están confrontando y también estamos viendo que hay una violencia mediática que están ejerciendo sobre los movimientos, sobre las marchas. Pero bueno, sigamos. Yo quisiera preguntar, ¿cuáles han sido los primeros ejercicios, las dificultades, los retos, las demandas desde sus áreas de investigación y de trabajo? Maestra Alma. Pues bueno, en este caso, para mí, en mi caso particular, ha sido muy interesante mi situación laboral, ¿no? Yo trabajo en la Escuela Militar de Sargentos y es muy interesante que, bueno, cómo transversalizar el concepto, pero el concepto de género que no se conoce. Entonces, es ambigua la situación, ¿por qué? Porque se complejiza la forma en la cual tú le puedes ofrecer las herramientas y los canales de interés para que en este caso, pues ahí en este ambiente donde pulula el machismo, pues cómo establecer los canales de interés y de sensibilidad. Entonces, en primera instancia dije, bueno, ya no me peleo tanto con el género, les voy a hablar de masculinidades. Vamos con las masculinidades y fue cuando empezaron a tener otra percepción ya del género. Ahí fue donde pude transversalizar que en este caso lo que estamos buscando es integrar una mejor situación relacional. Pero fue muy interesante para ellos escuchar que el estudio de las masculinidades emerge también gracias a la experiencia de los hombres que se derivaron de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Por qué? Porque de esta manera, pues ellos como militares, wow, les vino como anillo al dedo el conocer que también había muchas cosas que recabar de las vivencias negativas que tuvieron como soldados. ¿Por qué? Porque el salir a combate pues implicó para muchos de ellos regresar lacerados, traumados, y entonces todo esto no se planteó nada más desde una parte teórica, sino ver también las subjetividades de estos individuos. Doctor Miguel. Voy a compartir una experiencia porque me parece útil, ¿no? Cuando hablamos como de estas dificultades a veces que nos enfrentamos incluso en la academia, porque pareciera que la academia, al ser como un ámbito de adelanto, ¿no? A veces también hay como ciertos espacios donde todavía existen como estas brechas, estas dificultades, y yo recuerdo muy bien mi experiencia dentro del doctorado, ¿no? Es precisamente un centro de investigación de renombre y había como estas burlas por parte de los profesores hombres, ¿no? Así como que sí, los que estudian a las mujeres y esas cosas del género, ¿no? Y una cuestión peyorativa completamente de la forma de cómo dirigirse hacia, digamos, los temas, ¿no? Las investigaciones, ¿no? Y sobre todo de quedar con otras y otros compañeros así como que si fueran cuestiones como no importantes. Entonces me parece que es algo que todavía, ¿no? se sigue luchando mucho como para poder colocarlo en temas de migración, que es el área en donde pues también yo tengo mayor experiencia. Es casi, digamos, nulo, ¿no? El número de investigaciones que había sobre personas de la diversidad sexual, ¿no? Cuestiones que no vayan como más allá de a veces volver como a cosificar, ¿no? A mujeres y hombres, el papel de las mujeres migrantes, en los cuidados, o sea, como romper como estas barreras también de estas cuestiones es muy complicado, ¿no? Muy difícil todavía,
y creo, ¿no?, que precisamente hay formas en que podemos seguir abonando, ¿no? Al final, esto es la ciencia, ¿no? Esto es lo que nos han enseñado los feminismos, es eso, a seguir cuestionando, ¿no?, a seguir debatiendo y sobre todo a seguir haciendo visibles muchas problemáticas, como lo decíamos, que suceden, que acontecen y que son necesarias también de atender. Gracias, maestra Catalina. Pues yo creo que en el ámbito público lo que sucede es que ya es como políticamente incorrecto negarse al tema de género. Pero lo cierto es que hay muchas resistencias. Lo cierto es que hay funcionarias, funcionarios de todos los niveles que no está tan convencida como pareciera. O sea, en lo público sí dan esta cara, esta apariencia de me interesa el tema y estoy de acuerdo, pero sí de pronto cuesta mucho trabajo realmente que esa palabra se demuestre en hechos. Entonces creo que hay todavía mucha resistencia al tema en todos los niveles. Gracias, maestra Catalina. Bueno, quisiera decir que desde la Dirección Institucional de Igualdad de Género estamos trabajando por transversalizar el género, con todos los temas, con todos los matices. Sabemos que esto es un reto para nosotras y nosotros quienes trabajamos en esta dirección, pero creo que con la colaboración de especialistas, académicas, investigaciones, podemos hacerlo. Y esta forma de trabajar en conjunto nos permite abrir la mirada y ver que efectivamente estamos en el camino correcto. Y bueno, no me queda más que agradecer a la maestra Catalina, al doctor Miguel, a la maestra Alma, el haber aceptado esta invitación, y así hemos llegado al final de este programa. Agradecemos su compañía. Hasta pronto.